Matos, hombre, un hombre de niveles, un hombre de Dios, un hombre que hoy viene a bendecirnos con una palabra de poder, porque la poder es algo que viene de la eternidad. El que se presente. Mi hermano Alexis, como yo digo cariñosamente, Rabino, bendiciones. Bendiciones a su audiencia. Gracias por la distinción y por invitarnos a estar aquí con ustedes. Nada, estamos aquí para fluir de lo que Dios tiene en este momento. Amén, amén. Bien, mi gente, hoy hemos decidido hablar un poquito acerca del desprecio y cómo cerrar los portales al desprecio. Dios mío. Usted sabe que una de las cosas con las que la gente más lucha en esta vida es con el desprecio, que trae desánimo, la autoestima baja, y eso influye en una serie de factores en la vida que no nos deja fluir en el potencial en el cual Dios nos llamó a nosotros en la tierra. Por eso, antes de plasmar una visión, yo creo que es importante que la gente rompa con ese espíritu que por mucho tiempo lo ha marcado con el desprecio. Eso hace que su autoestima sea baja y hace que la persona tenga una percepción de la realidad errónea acerca de su vida. Hay una configuración de alma errónea que necesita ser rectificada y cambiada. Y para eso hay algunos factores, algunas decisiones que van a influir para producir esos cambios. Por eso traje al pastor Michael hoy a arreciar contra el mundo. A darme esa responsabilidad. Sí, puso sí. un tema muy interesante realmente y comprometedor. Las esenciales y internas. Exacto. Internas. Y los padres piensan que es normal eso. El niño habla mucho. No, yo te escucho ahorita. Yo quiero tal cosa. Más tarde hablamos. Y No le prestan atención. No le prestan atención. La falta de atención provoca que esos portales se abran y que los hijos terminen recurriéndose. ¿Dónde? En un grupo, en este caso, como me pasó a mí, en una banda, donde sí te prestan la atención que tú crees que es la que tú necesitas y aparece alguien que ocupa el lugar de familia para ti. Y por eso la iglesia tiene que convertirse en una verdadera familia. ¡Wow! Tremendo. Si no hay un trato familiar directo de nosotros como pastores hacia la gente, vamos a tener gente frustrada en la iglesia toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Tremendo, tremendo. Esto es impresionante porque esto tiene que ver mucho. Yo una vez hablaba de las marcas con las cuales tuvo que lidiar el rey David. Wow. David, un personaje histórico muy mencionado, pero poco comprendido. Tremendo. Porque la gente lee de David, pero la gente se enfoca en los logros de David, mas sin embargo no hace un análisis acerca de las marcas que lo llevaron a él hasta el lugar donde él estaba. David creció en un ambiente donde prácticamente sus mejores amigos eran las ovejas. Sí, real que sí. Real. Real. Sus mejores amigos eran las ovejas y sus peores enemigos eran los leones y los osos. O sea, el desprecio de su padre, de sus familiares, llevó a David a vivir en un estado de soledad. En un estado de soledad. Por eso a mí me impresiona mucho ver el carácter de David, porque con todos los errores que David cometió, yo creo que David es un héroe. Sí. Es un héroe. Criarse en esas circunstancias en las que David se crió y llegar a ser lo que él llegó a ser, eso es de un héroe. No, eso es una gente de honor. Una gente de De honor. honor, obligatoriamente, porque solo realmente, Pastor Vargas, realmente alguien solo no llega a ningún lugar. Pero también hay gente que aprende a tener como su mejor aliado la soledad. Usted sabe que hay algo que David hizo, o que David, hay una actitud que David tenía con relación a la voz de Dios. Que David, es cierto que tenía muchas falencias, sí es cierto. Sí. Es cierto que tenía debilidades, sí. Correcto. Pero David tenía algo que a mí me llama mucho la atención. David era sensible a la voz del Espíritu de Dios. Bastante. Y a la voz profética del momento. O sea, tú no ves a David haciéndole un acto de rebeldía a Samuel. No. Tú no ves a David haciéndole un acto de rebeldía al profeta Natán.
No. Tú ves a David siempre cubriendo lo divino, cubriendo lo sagrado. Aún cubriendo a Saúl mismo. Cubriendo a Saúl mismo. A Saúl mismo. Mira, algo que Saúl hizo cuando él mató a los profetas en Naín, creo que fue, o los sacerdotes. Los sacerdotes. David nunca cruzó el límite de faltarle respeto a la voz autorizada de Dios en el momento. Entonces, David tenía una conexión con Dios, y la conexión con Dios fue lo que llevó a David a cerrar esos portales del alma que se habían abierto desde su niñez. Entonces, lo que usted me está diciendo a mí, Rabino, que hay gente que tienen portales abiertos, pero no porque ellos lo abrieron. No. Porque de una manera u otra nosotros tenemos una sinergia y una vibración de alma con nuestros padres. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Con nuestros familiares, con los cuales nos desarrollamos. Y esa gente influye de manera positiva, o negativa en nuestra vida. Eso es correcto. Y realmente ese es el eje central de todo. O sea, ahí inicia todo. Yo estaba viendo una película, que se me va el nombre ahora mismo, pero es un chico que él tiene el síndrome de Asperger. Y ese síndrome lo hace emitir sonidos. Él está hablando normal, él puede silbar, puede ser como que tiene hipo. Y en la escuela, desde su casa, su papá es el primero que lo marca, despreciándolo. Al otro hermanito, su papá lo abrazaba con mucho amor, pero a él lo despreciaba por su situación, por su condición, por su enfermedad. Y podemos decir, Rabino, que hay gente que en sus falencias pueden ser como enfermedades y nosotros no nos damos cuenta. Y empezamos a despreciarlo por eso. Y este muchacho en el aula, en su casa, es despreciado. Le decían el doctor bobo, o el inútil, o el bueno para nada, o el que nunca iba a lograr algo. Y todos en el aula lo despreciaban. ¿Por qué? Por los sonidos que él emitía y por cómo se comportaba. Y pensaban que era burlándose que él estaba. Hasta que su mamá fue a una biblioteca, se puso a leer y se dio cuenta que el muchacho tenía síndrome de Asperger. Todo el mundo se burlaba de él. Pero ¿qué pasó con el muchacho? Cuando su mamá le dijo que ya no podía seguir yendo a la escuela, que él no podía seguir viviendo así, que tenía que sacarlo de este ambiente, él dijo: yo soy el que voy a sobrevivir y voy a ser diferente a todos los que tienen este síndrome. Ahora él decidió que cerrar con la enfermedad que nació, con lo que su padre lo marcó, porque hay que ponerle ojo a este asunto, Pastor Vargas. Mucha gente, empezando en la casa, en nuestro hogar, son marcadas. Sí, son marcadas por el desprecio. Wow. Pero no cierran esos portales porque todavía no han hecho un backup, o sea, no se han ido atrás, no han recapitulado, no han vuelto atrás a ver realmente dónde fue que inició esta marca o quién inició esta marca. Tremendo. Y nosotros tenemos que dejar esto bien en claro. La vida con el bullying, el desprecio, el maltrato ha marcado mucha gente, ha marcado generaciones, ha marcado familias, que el legado de ellos es que ya ellos no sirven. Por ejemplo, si usted lee la historia dominicana, hubo alguien que escribió un libro, un capo, escribió un libro, Florian Félix. El libro se desapareció, pero en el libro hay un capítulo que se llama Un apellido maldito. Wow. Él lo escribió. El libro se desapareció por cierta información que hay el día de su muerte. Pero ese que dice que un apellido maldito, él lo escribe porque él sabe que siendo su familia como era, pero en su generación todos se dañaron.